Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deportes y Comunicación, tal y como estaba fijada para el día de hoy, 18 de julio. Antes de comenzar con el orden del día, quisiera que el señor secretario diera la lectura del mismo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos, señoras y señores diputados. Paso a leer el orden del día. Punto 1, lectura y aprobación. Si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia. Comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia del excelentísimo señor director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deporte y Comunicación sobre las actividades o funciones encomendadas por el presidente de la Junta de Extremadura a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 176/2012 de 7 de septiembre. Punto 3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 3.1. Sobre el diseño, organización y actuaciones previstas por el Instituto de la Juventud de Extremadura para la campaña de verano de 2013, formulada por don Luis Francisco Sánchez Álvarez. 3.2. Sobre actuaciones que está desarrollando el Instituto de la Juventud de Extremadura para la puesta en marcha de la garantía juvenil que, según la Junta de Extremadura, beneficiaría a 5.000 jóvenes, formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Pregunta 3.3. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Dirección General de Deporte de la Junta de Extremadura ante el conflicto que se vive en las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Punto 4. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 4.1. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Deportes a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre las acciones llevadas a cabo por la Junta de Extremadura ante la situación que vive la Federación Extremeña de Fútbol. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Empezamos pues con el primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Manifiestan sus señorías alguna objeción al acta? Ninguna, por tanto queda aprobada por asentimiento. Pasamos pues al segundo punto, el de comparecencias, y en primer lugar quisiera darle la bienvenida al director del Gabinete de la Presidencia, don Iván Redondo Bacaicoa, y a los miembros del Gobierno que le acompañan en esta comparecencia a petición propia hoy en la comisión. Bienvenidos a esta comisión. Como digo, el segundo punto, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia para dar cuenta de las actividades o funciones encomendadas por el presidente de la Junta de Extremadura. Le recuerdo, don Iván, que no tiene límite de tiempo para su comparecencia, así que cuando quiera puede comenzar. Pues muchas gracias, señora presidenta. Para mí, siempre lo saben bien, es un honor estar aquí con vosotros. Muchas gracias, señorías. Muy buenos días. Gracias también a los representantes de todos los grupos políticos aquí presentes, a los secretarios generales, integrantes del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que están hoy aquí conmigo, con nosotros. Muy buenos días a todos, señorías. Comparezco de nuevo a petición propia ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deportes y Comunicación para dar cuenta de las actividades y funciones encomendadas por el presidente del Gobierno de Extremadura, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 176/2012 de 7 de septiembre sobre el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, del que soy director. A este respecto, debo decir que en mi comparecencia de octubre del año pasado, también a petición propia, hice en ella una descripción de la necesidad de este Gabinete de la Presidencia, de su existencia en el resto de comunidades autónomas y de las funciones que iba a ejercer. En ese sentido, he creído conveniente hoy aquí exponerles, además de indicarles gráficamente las tareas que me encomienda el presidente del Gobierno de Extremadura, hacer hoy un repaso a esas funciones y actividades, no tanto desde un punto de vista teórico, ni como una enumeración, sino desde un enfoque práctico, mostrando los resultados del equipo del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Extremadura desde su creación. Saben, además, que comparezco a petición propia tras una solicitud inicial de comparecencia de su señoría Antonio Rodríguez Osuna, del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a esta comisión sobre el mismo asunto por el que hoy comparezco. Lo he hecho así, no solo para darle la mayor celeridad a mi presencia hoy aquí con todos ustedes, sino también para, tras los múltiples debates que he podido analizar durante estos últimos meses, defender con rigor e independencia, hoy, señorías, la misión del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y, dentro del Ejecutivo, el importante papel, muy importante, que juegan todos los asesores en política, de todos los partidos políticos, de todos sin excepción, y de todos los gobiernos, sin importar el color político. Y no les hablo de los asesores ficticios, ni sobredimensionados, de los que todos compartimos su ineficiencia, sino de los asesores que preparan materiales,
se anticipan a los problemas, que contribuyen a las soluciones aportando información, transformando esa información en conocimiento de los asesores que se integran en las estructuras de gobierno u oposición, en las estructuras de los grupos parlamentarios, para facilitar la toma de decisiones. De los asesores que, cuando un político cae en definitiva, como muchas veces pasa, le ayudan también hasta que se levanta. De todas aquellas personas que están siempre 24 horas, los 7 días a la semana, con todos ustedes. Por eso, para explicarles la misión principal del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, la importancia de los asesores en la política que todos queremos construir y, sobre todo, para darles cuenta de las actividades y funciones encomendadas por el presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el Decreto de Constitución sobre el Gabinete de la Presidencia, permítanme para todo ello y para ser más ilustrativo que me valga, señorías, del ajedrez. Me gusta el ajedrez, porque, como suele ocurrir en la política actual, el ajedrez es una sucesión de errores. Y, por lo tanto, el punto clave, el tipping point que llaman los norteamericanos, consiste en esencia en gestionar la empresa, el proyecto, en cualquier circunstancia, desde la máxima humildad y la máxima responsabilidad, con más aciertos que errores. El ajedrez, como la política auténtica, es un proceso, señorías, de toma de decisiones. El ajedrez, como la política de verdad, es la lógica hecha juego. Y, por ello, la amenaza de la derrota en ajedrez es siempre más temible que la derrota misma, tal y como sucede en la política. Y también, por ello, la amenaza de un ataque en política es más fuerte que su ejecución, tal y como sucede en el ajedrez. El vencedor en política, como en el ajedrez, siempre es quien hace la jugada siguiente al último error. En el ajedrez, como en la verdadera política, luchan personas, no figuras. Señorías, es, por lo tanto, un deporte de equipo, en el que no caben los mitos. Me gusta el ajedrez, porque los peones, que somos nosotros los asesores, somos el alma del ajedrez. En ajedrez, como en política, se aprende, no lo olviden nunca, a que por los peones uno puede ganar una batalla y sin ellos, señorías, se pierden todas. En el ajedrez el número mágico es el 8. Pero el 8 no es un número, son muchos. El 8 no son tan solo 4 letras, señorías, sino muchas. En ajedrez, como en política, el 8 no reproduce un movimiento, sino millones de movimientos posibles. 64 casillas, 64 más una en este Parlamento, si cuentan al presidente del Gobierno, y 8 alternativas a cada lado. Y bajo ese marco, un total, bajo ese marco de 8 peones que protegen a 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, una reina y un rey. Todos ellos son ustedes, los políticos, los que se encuentran siempre detrás de esos peones. Hoy la política está muy desprestigiada, porque por esos puestos de peones, de asesores, los han copado muchos políticos, rompiendo el equilibrio para que la política funcione como un instrumento útil para la sociedad. Imagínense una partida sin peones. Harían muchos jaques, porque al rey, sea el presidente, el líder de la oposición o cualquiera de sus portavoces, nadie le protege. Me gusta el ajedrez, porque para cumplir nuestro propósito de asesoramiento, los peones debemos trabajar todos juntos, por encima de ideologías, con rigor e independencia, porque somos la pieza más débil por acción y movilidad del ajedrez y de la política. Por eso, cuando somos fuertes, los peones, y nos mantenemos firmes, en coordinación con los otros peones, podemos formar las estructuras que componen la estrategia y el esqueleto de una posición, convirtiéndonos de esa manera no solo en un elemento técnico de gran importancia, sino que con ello podemos dominar el centro y los puntos cruciales del juego, brindando apoyo y permitiendo el paso a otras piezas, las más políticas, ustedes, con las que se ganan las partidas y las batallas en el ajedrez y en la política. En nuestro caso, facilitando desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno al presidente del Gobierno de Extremadura la información política y técnica necesaria para que el presidente gobierne eficazmente y para que el Consejo de Gobierno pueda ejercer con mayor precisión sus competencias. Y esa es lisa y llanamente y gráficamente, señorías, las funciones y actividades que nos encomienda el presidente del Gobierno, las que, a través de informes, reuniones y acciones de comunicación,
realizamos con el propósito de conocer las actividades, programas y planes de las distintas consejerías, diseñar y ejecutar una política de comunicación, apoyar materialmente al presidente, la vicepresidenta y al Consejo de Gobierno o asistir a la presidencia en materia de administración económica, personal, servicios, medios informáticos y de comunicaciones, entre otras cuestiones. Esa ha sido durante este año la misión del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que les resume en facilitar, se lo resumo así, la información política y técnica necesaria al presidente del Gobierno y al Consejo de Gobierno para su toma de decisiones. La misma tarea que le compete, por otra parte, a cualquier gabinete de la Presidencia en España, Europa y en otras partes del mundo. En el caso de ustedes, los grupos parlamentarios, me consta que sus peones, sus asesores y sus gabinetes también les ayudan en su acción política con el mismo objetivo. Quizás sí creo humildemente que en algunos casos puntuales, porque sé que disponen de profesionales de extraordinaria valía, deberían escucharlos más. En el Gobierno, los peones suelen ser nuestros eventuales y nuestros funcionarios, a quienes valoramos, respetamos y cuidamos, porque realizan un servicio público de primera línea para nuestra región. Y en el caso de los grupos parlamentarios, son sus eventuales y todas aquellas personas que les ayudarán en su labor de control al Gobierno, que estoy convencido, no me cabe duda, lo harán de muy buena fe. Han pasado unos 10 meses, señorías, casi un año, en términos prácticos, de la creación del gabinete. Yo les dije el año pasado que cada pieza tiene su lógica y que todas y cada una de las decisiones del Gobierno del presidente Monago persiguen no solo más coordinación y más transversalidad en la acción de Gobierno, sino además posicionar a nuestra región, Extremadura, a nivel nacional e internacional en el verdadero lugar que le corresponde, por proyección, por recursos y por personas. Como les decía hace unos meses, el Gabinete de la Presidencia del Gobierno es un órgano absolutamente imprescindible para que el presidente y la vicepresidenta puedan coordinar la acción de Gobierno y tiene desde su concepción, su espíritu, una operatividad transversal. Es el hilo conductor de todos los asesores del Gobierno de Extremadura, un catalizador y una dirección de objetivos, recursos y medios para lograr una acción de Gobierno bajo unos mismos objetivos y con una clara vocación de equipo y de servicio. ¿Que cómo trabajamos? El presidente marca el paso, la dirección política, la estrategia y la visión. La vicepresidenta coordina el Gobierno y el Consejo de Gobierno decide. Y nosotros colaboramos y contribuimos como gabinete a que se reproduzcan y se comuniquen esas decisiones. Siempre a través de un punto de partida, unos objetivos, una estrategia, un plan de acción, un calendario y una evaluación, que es algo imprescindible siempre. Porque somos muy profesionales y trabajamos con una metodología específica como en cualquier empresa de nuestra sociedad civil. Todo ello es producto del trabajo de un amplio equipo de personas muy diferentes, de todas las ideologías, extraordinariamente preparadas y que están dando todo lo mejor de ello y de sí mismos para conseguirlo. Entonces dije, y ahora insisto, en que el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con este nombre o con otros similares, existía ya desde hace más o menos tiempo en todas las comunidades autónomas y Extremadura era la única que no lo tenía como órgano. Y este no era un asunto que dependiera del color político, puesto que diferentes comunidades autónomas habían creado este gabinete, con gobiernos de uno y otro signo político. Dependía de su utilidad y su efectividad. En este sentido, desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Extremadura estamos cumpliendo nuestros objetivos de Constitución y, si me lo permiten, de manera más eficiente y más ejecutiva que cualquiera de nuestros equivalentes en España. Cuando este equipo de Gobierno comenzó la legislatura, lo que nos encontramos era una administración desproporcionada, descoordinada y descontrolada desde el punto de vista de la información. Los distintos departamentos no daban cuenta de forma sistemática de sus acciones y programas y la Presidencia no contaba con un sistema que le facilitara la información necesaria de una manera ordenada. En la creación del Gabinete de la Presidencia del Gobierno subyace la intención de sistematizar los procedimientos de trabajo de las distintas consejerías con presidencia para facilitar la toma de decisiones del presidente y su acción de Gobierno. Por ir repasando más en detalle las actividades y funciones encomendadas por el presidente del Gobierno al Gabinete. Puedo empezar por la preparación de informes para el presidente, la vicepresidenta y, en algunos casos, para los consejeros, de cara a las reuniones que han mantenido en estos meses y anteriores con todo tipo de colectivos, como se pueden imaginar, sindicatos, representantes de sectores económicos y de actividad, representantes de ciudadanos, asociaciones de empresas, grupos políticos e instituciones. Dentro de ese trabajo amplio, muy amplio y transversal, se encuentra la recopilación, interpretación y resumen de las actividades, programas y planes de las distintas consejerías que conforman el Gobierno de Extremadura. El objetivo de estas recopilaciones es conocer, por un lado, la situación presupuestaria de los mismos, el estatus de cumplimiento del programa de Gobierno y las necesidades, peticiones o carencias puntuales que puedan surgir en las consejerías.
Todo ello con el fin de que se disponga de toda la información necesaria para la definición de prioridades de Gobierno, la optimización de los medios materiales y de recursos humanos y la toma de decisiones de Gobierno más adecuadas y para el impulso, por supuesto, de iniciativas institucionales. El mismo trabajo lo lleva a cabo el equipo del Gabinete con los organismos autónomos y empresas del Gobierno de Extremadura, de cara a la coordinación de actos conjuntos o la implementación de proyectos en los que esté involucrado el presidente o la vicepresidenta. Por otro lado, como bien saben, el Gabinete de la Presidencia engloba 3 secretarías generales con funciones específicas y muy importantes para la coordinación entre consejerías y Gobierno y viceversa, y cuyo punto de encuentro es la dirección del Gabinete. Se trata de la Secretaría General de Comunicación, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos. Debo insistir en la naturaleza del equipo de todas esas secretarías, que es básica para cumplir los objetivos del presidente, y en el importante trabajo que realizan. La Secretaría General de Comunicación se está encargando de llevar a cabo una constante relación con los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, y en algún caso internacionales, recibiendo peticiones por parte de los mismos sobre la política del Gobierno de Extremadura, proporcionando información puntual de manera proactiva a los medios, preparando el material, los dossiers sobre lo publicado en medios de manera diaria, incluidos los fines de semana, tanto de manera objetiva como también, esto es muy importante, no solo información cuantitativa, sino también valorativa. Esta Secretaría, dentro del organigrama del Gabinete, se está encargando también de establecer reuniones al máximo nivel con medios nacionales y autonómicos, tanto con objetivos informativos como para la coordinación de eventos o iniciativas con participación compartida. Por otro lado, su trabajo es fundamental para comunicar la acción de Gobierno con la sociedad civil, a través de la redacción de los contenidos del Gobierno de Extremadura, notas de prensa, tanto escritas como audiovisuales, en la presencia en redes sociales, en Internet, en el desarrollo de elementos básicos de diseño para ruedas de prensa y actos públicos, consiguiendo una mayor eficacia y ahorro en la gestión de entrevistas, reportajes y otros materiales periodísticos, a demanda de los medios o proactivamente, en los que es importante transmitir con precisión la acción de Gobierno, para que se dé la visión de esa Extremadura que queremos todos, que es la mejor. En cuanto a las otras 2 secretarías generales, les debo decir que su participación en el objetivo de comunicación interna entre los diferentes departamentos y facilitar la información política y técnica necesaria para la toma de decisiones del presidente es también muy importante. La Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos, además de analizar las realidades de gasto de la Presidencia y de seguir y evaluar constantemente este gasto para mejorar la gestión y generar economías de escala en la obtención de bienes y servicios comunes, ha tenido una importancia clave en el funcionamiento de las actividades de Gobierno, con sus continuos estudios sobre variables económicas, casos de éxito de otras regiones en todo el mundo y ejemplos concretos de opciones de Gobierno para proporcionar la mayor cantidad posible de datos y de conocimiento de referencia. Debemos conocer las ideas, debemos conocer las propuestas, las iniciativas y los casos de éxito de otras regiones, no solo europeas, sino en el mundo, si queremos que Extremadura dé un paso adelante y destaque frente a otras regiones en España. Nuestro modelo nunca puede ser el de otras comunidades. Nosotros apostamos por un modelo único y singular, que debe ser el nuestro. Y para ello, nuestro mercado debe ser el mundo, y debemos de estar en él. Sin esos informes de inteligencia y seguimientos estratégicos, de los que recibimos como mínimo 3 diarios, no hubiera sido posible la planificación llevada a cabo durante la legislatura, especialmente en un año como el pasado, en el que se ha afrontado el paso del déficit a una política expansiva y de inversión, difícil de imaginar hace 2 años. Por tanto, tengo que decir que la coordinación de esta Secretaría General con los gabinetes de las distintas consejerías y especialmente, muy singularmente, con la de Economía y Hacienda, han sido clave para que la austeridad hayamos podido añadir al crecimiento entre los ejes de desarrollo del Gobierno. Con respecto a la Secretaría General de la Presidencia, a la que, como saben, corresponde el Servicio de Régimen Jurídico y de Recursos Humanos, el de Contratación y Gestión Económica, les diré que desde el principio se ha encargado de manera exitosa en la reordenación del personal. Por tanto, de la reducción que hemos llevado a cabo en lo que llevamos de legislatura con efectos en el gasto. También nos ha proporcionado una instantánea del patrimonio de la Presidencia, con un proyecto de inventario absolutamente imprescindible para poder evitar adquisiciones innecesarias, algo que no existía en toda la Administración, digo en toda. Y para aprovechar lo que tenemos, darle un uso óptimo y ahorrar un gasto significativo en cosas que parecen pequeñas, señorías, pero que no lo son a ojos de todos los extremeños. Les he destacado esas funciones porque probablemente son las que mayor visibilidad puedan tener entre los extremeños, pero la Secretaría General de la Presidencia se encarga de recopilar, como se pueden imaginar, toda la información necesaria de las consejerías, los organismos autónomos y las empresas del Gobierno de Extremadura sobre los asuntos que se tratan en los consejos de Gobierno. Además, hay 2 aspectos
que forman parte de la actividad propia de este Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que son imprescindibles y que no serían posibles sin la presencia de un equipo de profesionales de alta calidad y comprometido. Por un lado, estoy hablando de los detalles logísticos y protocolarios de todas las actividades que lleva a cabo diariamente tanto el presidente como la vicepresidenta, también en el caso de algunas consejerías, lo que incluye viajes tanto dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura como por el territorio español y fuera del mismo, especialmente en Europa, defendiendo los intereses de esta región, buscando alianzas comerciales, tecnológicas, gubernamentales, alcanzando acuerdos y, en definitiva, ejerciendo la más alta representación de Extremadura. Esto incluye, como se pueden imaginar, la coordinación de la seguridad en estas circunstancias, el contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y también, en determinados casos, los encargados de la seguridad privada. Esta es una parte logística que muestra toda su dimensión, su importancia, créanme, y su dificultad cuando se conoce desde dentro. Esto también está relacionado con la importancia de las relaciones de Extremadura con su entorno en múltiples aspectos. Cuanto mayor y más cercana es esa relación, más complejas se vuelven esas acciones y más necesario es contar con un equipo de asesores experimentado, disciplinado y proactivo, comprometido con los objetivos del Gobierno de Extremadura. Estas son las actividades a las que se dedica el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Extremadura, encomendadas por el presidente, en un 99% de su tiempo, en correspondencia con lo especificado por la norma que rige su actuación. Por supuesto que el equipo tiene el compromiso necesario como para poder ejecutar otras actividades o funciones que le encomiende el presidente o la vicepresidenta de forma puntual y siempre relacionada con el objetivo marcado, que es el de facilitar la información política y técnica necesaria para ayudarles en su tarea. Como pueden muy fácilmente comprender, facilitar la acción de Gobierno no es ni puede ser una lista cerrada y estricta de acciones, sino que en determinados momentos y circunstancias exige, como se pueden imaginar, sobre todo y ante todo, dar soluciones. Ese es el espíritu y el contenido de nuestro trabajo diario y es por eso que se reconoce esa no exhaustividad de acciones, como por otra parte hace cualquier servidor público comprometido. En ese sentido les puedo dar algunos casos consistentes en, por ejemplo, la asistencia a la Presidencia en la gestión de determinadas decisiones de carácter administrativo o económico que no estén atribuidas a ningún otro órgano. Otra de las actividades del equipo es revisar la agenda de la Presidencia del Gobierno para coordinarla con la de otras consejerías y evitar duplicidades o solapamientos y determinar necesidades. Creamos un foro de jefes de gabinete, así como un foro de jefes de prensa para compartir todas las claves internamente de abajo a arriba y de arriba a abajo. El gabinete también presta asistencia al presidente y a la vicepresidenta en sus intervenciones ante el Parlamento de Extremadura o cualquier otra para que, si lo requieran. Esas son funciones que han sido atendidas hasta ahora de manera puntual y que en todo caso se encuentran entre las que corresponden al Gabinete de la Presidencia del Gobierno dentro del ordenamiento legislativo del resto de comunidades autónomas que lo tienen, incluida la Presidencia del Gobierno de España. Ya les he comentado en diversas ocasiones que la política es un deporte de equipo y el Gabinete es una estructura creada desde esa filosofía. Lo he querido ilustrar al inicio de mi intervención con el ajedrez como ejemplo. El resultado de todo este esfuerzo, como digo, es que a día de hoy hemos avanzado decisivamente en el objetivo de comunicación de todos los elementos de Gobierno, de modo que trabajen para que el presidente y la vicepresidenta puedan representar de la mejor manera a Extremadura. Pero somos ambiciosos y queremos seguir avanzando en la transversalidad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y estas comisiones también sirven para escuchar, sin perjuicio de las competencias, eso sí, de cada departamento y de cada consejería. Hay trabajo que hacer y queremos que el modelo de gestión transversal del Gobierno de Extremadura se convierta en un referente nacional de buen gobierno, de buena gestión, de revisión continua de las acciones, de autoevaluación, del gasto, de la capacidad humana y de recursos en contraposición al todo vale. Señorías, insisto en que es importante la comunicación de la labor del trabajo del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, lo creo de veras, hacia los representantes del pueblo extremeño que son ustedes. Por eso me parecía perfecto, tras casi un año desde mi nombramiento, la propuesta realizada por su señoría de comparecencia. Lo que realiza este equipo de profesionales que me rodea y también de los que no pueden estar hoy aquí es de gran altura y es asimismo fundamental para que el Gobierno se parezca cada vez más a su sociedad civil. Y no les tengo que recordar, muchos de ustedes llevan ya muchos años de servicio público, que lo que quieren los extremeños es trabajo, compromiso, eficiencia, responsabilidad, insistir cuando las cosas no salen como queremos, hasta que lo conseguimos. En definitiva, creer en una manera determinada de hacer las cosas. Si a eso le añadimos inteligencia compartida y a sus 3 grupos parlamentarios, el éxito será colectivo. Ya sabemos que cuando la política se vuelve un tablero en blanco y negro, cuando la política cuadricula la realidad de manera artificial, poniendo en una parte a los buenos y en la otra a los malos, en una a los políticos y en la otra a los asesores, en una a los amigos y en la otra a los enemigos, los extremos, siempre más ruidosos, más activos y más mediáticos, suelen copar la escena, impidiendo con ello la conformación de un centro político donde pueden encontrarse las franjas menos sectarias de ambos bandos.
las más dispuestas a la negociación y a la búsqueda de un diálogo civilizado. Yo celebro sinceramente que en Extremadura estemos, señorías, en esa fase y que hoy abonemos entre todos el entendimiento entre el Gobierno y los 3 grupos parlamentarios. Sin olvidar nunca, sin olvidarlo, que podemos trabajar juntos siendo distintos, porque todos estamos bajo la misma bandera. O como dice un viejo poema entre los amantes del ajedrez, en un mundo blanco y negro, que no blanco o negro, mirando a los ojos de tu rival, pronto se avecina una gran batalla entre tu mente y la mía. Casilla blanca o negra, no importa el color. Junto al tic-tac del reloj, el tiempo siempre es el más temido, en un momento tan crucial como hoy, donde el corazón se acelera. En este tablero en el que nos encontramos ahora, tú y yo, tómate todo el tiempo que puedas. Cuando veas la jugada precisa y con tu sonrisa más tierna, mientras miras al infinito, justo allí donde no existen límites para tu inmortalidad, ten la fuerza suficiente para vivir. Mueve tus peones, inicia el ataque, defiende y golpea, resiste y después dale el remate final, jaque mate, compartiendo con tu rival toda tu gloria, porque antes que guerrero eres un caballero, y extendiendo como ayer, hoy y para siempre la mano a tu rival. Sin olvidar con humildad, querido amigo, que por esos peones ganaste esa batalla y sin ellos hubieses perdido todas. Gracias, señora presidenta. Gracias a sus señorías. Pues muchísimas gracias, señor Redondo. Pasamos a continuación a la fijación de posiciones por los diferentes grupos parlamentarios de Menos Nueva York. Así que, en primer lugar, tiene la palabra don Víctor Casco Ruiz por Izquierda Unida, Verde Sí. Tiene la palabra su señoría por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Esta comisión no suele despertar grandes expectaciones. La mayoría de las veces, cuando nos encontramos aquí, con el orden del día correspondiente, nos hallamos los diputados y, si acaso, los periodistas o el periodista que está obligado a seguirnos para ponernos en la correspondiente sección de tu Parlamento, en Canal Extremadura. Pero parece ser que cuando usted comparece hay como cierta efusión, bastante expectación. Y yo creo que nosotros no somos el auditorio que usted merece para ese tipo de discurso que oscila entre lo erudito y lo melindroso. Depende del momento y el lugar. Nosotros somos simples diputados de la Asamblea de Extremadura que probablemente no seamos capaces de alcanzar los valores y la riqueza del discurso de la lectio magistrale que usted hoy nos ha enunciado en esta comisión. En todo caso, y teniendo en cuenta que, a diferencia de usted, yo no puedo traer el discurso preparado, sino que tengo que esperar a ver qué razones o qué argumentos expone usted encima de la mesa, intentaré responder a algunas de sus reflexiones y trasladarle a mi vez las mías con estas notas que he podido sacar aquí. Empieza usted con una confesión: me gusta el ajedrez. Y entonces yo no sé si responderle con mi propia confesión: me gusta el póker. Y por lo tanto considerar que, al fin y al cabo, aunque a usted le guste el ajedrez, lo que nos ha presentado aquí es un farol en toda regla. Cosa que a mí no me disgusta, y además que en el mundo del póker es esencial. Aquel que no vaya de farol no sabe jugar al póker, y además para los que tenemos cierta afición a mentir al contrario, pues nos encanta, en la medida de lo posible, jugar siempre de farol. Entre otras cosas porque terminas ganando, arriesgando muy poquito. Bien, usted nos ha lanzado aquí un farol en toda regla y nos ha presentado el elogio del asesor. En octubre fue la geografía del presidente del Gobierno, afortunadamente no ha transitado en esta ocasión por aquel ejercicio, y hoy nos presenta el elogio del asesor, el peón que se sacrifica por el político que está atrás. Y en una cosa le voy a dar la razón: determinados asesores son como los peones en el tablero del ajedrez, solo son capaces de caminar hacia un sentido, son incapaces de virar al otro lado, salvo que se trate de matar al peón contrario, y al final su principal objetivo, como usted sabe, si llega al otro lado del tablero, coronarse como reina. Entonces yo no sé cuál será la actitud o los ejercicios o las expectativas finales de los peones que rodean al presidente y vicepresidenta de la Junta de Extremadura en esa tarea ímproba de protegerlo y de impedir que caiga, o si cae, levantarle del suelo. Yo entiendo, por lo tanto, la expectación que se genera con sus comparecencias. Estoy casi por pedir que le hagamos a usted venir por esta
por esta comisión todos los meses. Merece la pena sin ningún género de duda, aunque nosotros no seamos el público que usted merece, sin ningún género de duda. Pero en todo caso le da cierta alegría a esta comisión. Yo me he leído las funciones que tiene usted encomendada. Me ha quedado claro que fundamentalmente lo que usted va a buscar es explicarles al señor presidente del Gobierno y a la señora vicepresidenta lo que tienen que decir. Yo no sé si incluso lo que tienen que pensar en el supuesto de que ese ejercicio mental se practique en el Gobierno de Extremadura, que al tenor de algunas de las decisiones que se toman, creo que no siempre. Pero le dice usted al señor presidente del Gobierno y a la señora vicepresidenta lo que tienen que decir. Cosa que en principio a esta fuerza política y a este diputado en particular no les disgusta, porque la mayoría de los gobernantes, no hay más que ver a Rajoy, no saben lo que dicen y por lo tanto si pueden tener algún tipo de consejo, bienvenido sea. Pero en todo caso esa es su función principal. Ya sabe que la oposición ha hablado del gobierno de la propaganda, el gobierno del marketing, y probablemente tengan algo de razón, aunque cada uno desde nuestra perspectiva hacemos propaganda y hacemos marketing en el intento de vender nuestro producto. Pero hay una cosa que a mí sí me interesa de todas las acciones que usted ha venido enunciando, y es cuánto nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta su gestión, señor Redondo? En esta casa, en la Asamblea de Extremadura y en distintos escenarios de la Comunidad de Extremadura hemos asistido a una orgía de autobombo y propaganda por parte del Gobierno regional. Hemos visto aquí encuentros con escenarios futuristas y modernistas. Y un diputado de esta Cámara, y permita que lo mencione, el señor Osuna, preguntó a su dirección que cuánto costaba cada uno de esos eventos, y la respuesta fue lo que marca el mercado. Mañana yo voy a intervenir aquí en una comisión, en un curso de verano de la universidad acerca de la ley de gobierno abierto. Y tengo dos ejemplos de todo lo contrario de un gobierno abierto. Uno es una frase del señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra y la otra es esta precisamente, la que desde su dirección se le formula a un diputado, lo que marca el mercado, los precios de mercado. Y a mí me gustaría saber en esa tarea de informar que usted tiene, que nos diga a nosotros los diputados, cuánto ha costado todo eso, con cantidades numerarias, tantos miles de euros, tantos cientos de euros, o decenas de euros, no importa, pero que tengamos encima de la mesa las cifras totales para hacer una valoración acerca de si el ejercicio que usted viene realizando desde esa dirección es gravoso o no para el conjunto de los ciudadanos, o si por el contrario está usted muy bien ahí y gasta muy poquito y además obtiene unos rendimientos extraordinarios. Por lo demás, señor Redondo, nos ha informado usted de todas las maravillas que realiza. Ya sabemos que tenemos el mejor presidente del Gobierno que se puede tener, y hoy descubrimos que tenemos al mejor presidente del Gobierno que se puede tener porque tiene a los mejores peones que se pueden tener. En todo caso, yo le deseo suerte y que no termine usted comido, quitado, desplazado por otro peón o, quién sabe, por algún caballo, alguna reina, alguna torre o incluso el propio rey. Muchísimas gracias, señor diputado. Quisiera, antes de continuar, preguntarle al señor Redondo si va a contestar individualmente cada uno de los portavoces o lo hará de forma conjunta. Individualmente. Muy bien, Gracias, pues tiene la palabra. Presidenta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, le voy a dar un consejo en política que me lo dijo un expresidente hace unos años, en relación a esto último que acaba de decir, de desplazarse o no desplazarse y si te desplazan o no, ¿no? Que por supuesto, lo primero, eso es natural en política. Porque en política lo más importante es el tiempo. Porque al final, pase lo que pase, todo el mundo acaba cadáver. Solo es cuestión de tiempo. Luego, en la gestión del tiempo está el éxito de una trayectoria política, una trayectoria profesional, no solo, insisto, en el ámbito político, sino también en el ámbito privado. Con lo que no hay ningún drama en relación a que haya un relevo natural en posiciones. Vivo muy tranquilo en relación a eso. Me ha hablado del farol. Yo no voy de farol, ni mucho menos. Para nada. He ilustrado mi intervención con el ajedrez porque me parece que es un buen ejemplo,
sobre todo para poder explicar lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Extremadura entre políticos y asesores y lo que hacen ustedes como los grupos parlamentarios. Yo siempre he pensado, lo he reiterado en más de una ocasión, he venido en 2 ocasiones a esta comisión, pues que hay mucha demagogia en torno a este asunto. Yo celebro que hoy la haya menos, con la intervención que usted ha tenido. Y yo creo que eso siempre es bueno. Yo no voy a juzgar los conocimientos de ajedrez o no, porque pueden ser muchos o pocos, pero el peón debe saber que cuando llega a la 8ª casilla puede sustituir a cualquier pieza y los movimientos de cualquier pieza menos a la del rey. Lo digo porque, como ha dicho que el peón solo tiene un movimiento, si llega a la casilla 8, el peón puede tener otros movimientos. Simplemente ese pequeño matiz. No ha querido ser un elogio al asesor, pero como pues durante los últimos meses parece que no se ponen las cosas en su punto, y su punto es el sentido común, pues me veo en la obligación de tener que hacerlo, pero yo no soy tampoco el portavoz de los asesores, insisto, yo hablo desde mi competencia y desde los integrantes del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y el Gobierno de Extremadura. Pero creo que alguien lo tiene que decir, creo que hay que poner las cosas en orden, y lo voy a repetir siempre que venga aquí. Y celebro, insisto, en que me parece que he podido contemplar un discurso un poco diferente respecto a usted. A usted que le gusta la lectura, hoy traía Saramago, sabe que uno de los libros más importantes de Saramago es el ensayo sobre la ceguera. Y en torno a lo que vemos y lo que no vemos, yo también quería decirle, en concreto a usted, que es una persona muy inteligente, que todo el mundo tenemos que empezar a aprender a dejar de ver con los ojos para empezar a ver con la cabeza. Me ha preguntado sobre los gastos. Yo he contabilizado 52 preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, de su señoría, que seguramente tendrá ahora ocasión de poder debatirlas con él, y las 52 preguntas han tenido su respuesta. Las 52. A partir de aquí, si la respuesta no es la adecuada, pues lo podemos hablar, lo podemos debatir y el problema será en el enunciado de la pregunta. Tampoco quiero entrar en cómo se respondían en ejercicios anteriores, porque creo que no procede. Insisto, trataremos de contestar como usted me está planteando en la actualidad, pero siempre sin demagogias, como lo ha hecho usted, como me lo ha planteado usted. Yo no le digo ni al presidente ni a la vicepresidenta lo que tienen que decir. Lo he explicado aquí bien claro. El presidente marca la dirección política, la visión, la vicepresidenta coordina la acción de gobierno, el Consejo de Gobierno decide y mi posición, la de todos los asesores del Gobierno, es la de que se reproduzca las decisiones de esa dirección política, que la coordinan ellos, que la marcan ellos. Sobre si este es el auditorio correcto o no, claro que sí lo es. Lo que pasa es que también le voy a decir una cosa. Ya va siendo hora de que elevemos el debate público en este país. Y creo que es importante hacerlo, porque es lo que nos demandan también los ciudadanos. Y entonces, esa será siempre mi estilo de intervenciones, porque ha sido mi estilo de intervenciones desde que con 18 años fundé mi primera empresa, mientras estudiaba en la facultad. Y lo voy a hacer porque creo que es necesario. Pero es mi posición, no tiene por qué ser compartida. Pero creo que este es el auditorio. Y si hay un auditorio donde hay que elevar el discurso, es este. Y si los políticos están tan desprestigiados, es también por 3 cuestiones que se ha olvidado la política, que también se las quiero decir. Lo primero, que son muy importantes en política, el conocimiento. Segundo, la observación. Y tercero, los libros, la historia, muy importante. Y luego, por supuesto, la persona que tienen todos y cada uno de ustedes como políticos. Pero es muy importante el conocimiento de uno mismo y del entorno, la observación de la calle y los libros, claro que sí. Y yo, usted sabe que siempre le traigo 2 libros, que lo voy a hacer muy breve, no me voy a enrollar. Uno es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que se lo recomiendo, y otro es El Principito. En función de lo que usted me decía, yo iba a elegir entre uno y otro. Sin duda alguna con usted siempre me pasa lo mismo. Le voy a recomendar El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, donde ya le adelanto que no dice lo del fin justifica los medios, sino que dice que si un fin es lícito, yo no soy defensor de Maquiavelo, pero quiero recordarlo, los medios están justificados. Y El Principito, pues será mi eje de actuación con el Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que he contestado a todas sus cuestiones. Muchas gracias, señora presidenta. Pues muchas gracias, señor Redondo. Pasamos a continuación al turno del Grupo Socialista Regionalista. Tiene la palabra don Antonio Rodríguez Osuna por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Agradecemos su comparecencia. Buenos días, en primer lugar. Y es una comparecencia que viene motivada porque la solicitó inicialmente este Grupo Parlamentario Socialista. Y la solicitó al objeto de conocer cuáles eran las funciones y actividades encomendadas por el presidente de la Junta de Extremadura a su gabinete, tal y como recoge el decreto que regula la constitución del mismo.
Se da la paradoja esta mañana de que va a haber tres discursos diferentes, porque el que tenía intención de solicitar la comparecencia era este grupo parlamentario y yo, al contrario que mi compañero diputado, sí lo tenía escrito, porque era el que había hecho esa solicitud de comparecencia. Por tanto, como no ha tenido la oportunidad de escuchar lo que yo quería plantearle, hoy se escucharán tres discursos diferentes sobre tres cosas distintas. Esta solicitud de comparecencia la hacemos para poder ejercer nuestra labor de oposición con el conocimiento necesario y para facilitar así la información que ustedes nos den también a los ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen posibilidades de ejercer control sobre el Gobierno. Como dice Robert Alan Dahl, cuando el pueblo no tiene los elementos necesarios para cumplir con este control que el sistema le exige, la democracia se desliza hacia el tutelaje. Esta comparecencia viene motivada fundamentalmente por la situación de la Extremadura real, la Extremadura de verdad, y por la importancia que en la solución de los problemas de los extremeños y extremeñas tiene su gabinete. Su gabinete también tiene importancia en la resolución de los problemas de los extremeños y las extremeñas. Un gabinete que es corresponsable directo de los objetivos, actuaciones y decisiones del Gobierno del Partido Popular y del presidente Monago en la Junta de Extremadura, como así recoge el decreto y como así recoge su intervención, su primera intervención y esta en la que se ha referido a ello. Nosotros creemos que la política debe centrarse siempre en detectar los problemas, en hacer un diagnóstico correcto y en aplicar medidas que los solucionen. Por tanto, no queremos confundir valor con precio y no era la motivación de esta comparecencia intentar cuantificar lo que cuesta la elaboración de la información, sino el resultado de la elaboración de esa información. Para nosotros la política sin ideología, la política sin prioridades, sin compromiso personal, convierte el noble acto de la política solo en negocio. El éxito, el fracaso de las políticas que se aplican dependen muy mucho del análisis y el diagnóstico que se realice. Y sin duda su gabinete tiene un peso importante, tal y como refleja el decreto, en las políticas que está aplicando el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura. Por cierto, dice usted, los políticos están desprestigiados. Estamos desprestigiados en cualquier caso. Es usted hoy consejero del Gobierno de la Junta de Extremadura, salvo que reniegue de su responsabilidad política en el Gobierno del Partido Popular. Ya marcaba en su anterior comparecencia las líneas de trabajo y objetivos. Habló usted de que cada movimiento del Gobierno de Monago perseguía un objetivo concreto. Hablaba de la necesidad de la transparencia, el rigor y la profesionalidad como instrumentos que acercaban las instituciones a los ciudadanos. Y lo decía con solemnidad, como ha hecho esta intervención. Y nosotros estamos aquí, sencillamente, para conocer si se dan en el Gobierno del Partido Popular esas premisas que ustedes consideran tan necesarias. Su gabinete, en palabras suyas, era un órgano para recabar y facilitar la información al presidente. Hablaba de decisiones informadas, la importancia de las decisiones informadas, la elaboración de la documentación, es decir, el retorno que tiene ese trabajo que realizan, sobre cualquier asunto, materia que se precisara, ya que lo importante era conectar con las necesidades de los extremeños. Pues bien, nos gustaría conocer dentro de esos informes, funciones y actividades encomendadas por el presidente, cuántos y cuáles ha realizado el gabinete para solucionar los problemas de la Extremadura real. Digo yo que algunos habrá realizado porque 3 informes diarios de su gabinete sistematizando la toma de decisiones, 3 informes diarios para saber cuáles son las necesidades y carencias de cada una de las consejerías, darán para conocer si tienen ustedes informes de las cuestiones que el Partido Socialista considera verdaderamente importantes, que son los problemas de la Extremadura real. Mire, en los últimos 7 trimestres, el paro en Extremadura ha aumentado un 58,19%, frente al 28% de la media española, es decir, el doble. ¿Qué informes o recomendaciones ha realizado su gabinete para luchar contra los 182.000 parados que hay en este momento? 80.000 sin ningún tipo de prestaciones y 36.000 afiliados menos a la Seguridad Social, lo que suponen casi 70.000 parados más. ¿Ha diseñado o dado alguna instrucción su gabinete para atajar la brutal tasa de desempleo que llega casi a un 70% de los jóvenes de esta región? Es importante, un gabinete que está en la toma de decisiones del Gobierno, supongo que habrá realizado informes sobre estas cuestiones.
¿Han analizado cómo están afectando los recortes presupuestarios en sanidad, en las listas de espera, en la calidad en la atención médica, en las dificultades de acceso a una atención sanitaria digna en aquellos municipios en los que se cerraron las urgencias rurales? ¿Se ha hecho informe sobre eso? ¿Han realizado algún estudio sobre la devolución del copago farmacéutico, sobre las dificultades que existen en nuestros mayores de la región para poder seguir con la medicación en muchos casos? Supongo que sí, porque en una anterior comparecencia de un miembro de su gabinete habían realizado 185 informes, algunos de enorme trascendencia, como por ejemplo el IVA en el sector cultural, la regulación de la renta básica, los fondos europeos. Supongo que si estos informes eran importantes, estos que yo le solicito y detallo lo serán con mucho más. ¿Qué recomendaciones ha realizado su gabinete para evitar que 170 estudiantes hayan dejado la universidad este año por no poder pagarla y decenas de ellos no hayan podido pagar la tasa de selectividad? ¿Cómo afectan los recortes del Gobierno de la Junta de Extremadura a la calidad educativa en la región? Es importante tener un informe sobre eso. ¿Ha dado instrucciones al presidente para analizar en profundidad una reforma fiscal? Veo que sobre el IVA cultural sí. Una reforma fiscal que aumentó los impuestos en esta región en 110 millones de euros, por mucho que luego hayan aplicado una rebaja de 24. ¿Recomendó su gabinete una reducción del 50% en los presupuestos autonómicos en materia de inversión, con lo que eso supone para el decrecimiento de nuestras empresas y la caída de nuestro Producto Interior Bruto? ¿Realizó algún informe sobre la caída de un 70% de los créditos ICO en el primer trimestre? ¿Tiene documentación y análisis de la escandalosa pérdida de población en Extremadura por primera vez en su historia? Yo creo que esos son informes que ayudan a gobernar, que ayudan a centrar la acción del Gobierno y que ayudan a solucionar los problemas reales de los extremeños. No solamente entre 185 informes, alguno habrá y espero que me diga, pues sí, lo hicimos y en este sentido. Como usted dijo, es un órgano para coordinar la acción del Gobierno, recabar y facilitar al presidente la máxima información para la toma de decisiones, así como para auditar y dar seguimiento a los logros y promesas de los ciudadanos. Nos gustaría que nos aclarase si esos informes elaborados por el gabinete, por su gabinete, se ha realizado alguno relativo a las relaciones entre la Junta de Extremadura y el resto de las comunidades autónomas, porque en este momento político en el que cada vez hay menos para más, es importante el posicionamiento estratégico dentro del país de nuestra comunidad autónoma. Así como es importante evitar las tensiones con otras comunidades autónomas por la repercusión negativa que tiene para Extremadura. ¿Ha hecho algún informe sobre eso? ¿Se declaraba usted un enamorado de la verdad, de la comunicación, de la transparencia, del rigor y del trabajo bien hecho? Dijo, la transparencia será motivo, y le digo yo, la transparencia será motivo de una comparecencia posterior, no es el debate. Mi discurso va sobre los informes que ha realizado su gabinete, pero en una comparecencia, que ya le anuncio posterior, hablaremos sobre esa transparencia, porque hoy no da tiempo y entiendo que no entra, y no es el motivo de este debate. Serán otras las funciones y actividades encomendadas por el presidente las que analicemos. Mire, para el Grupo Parlamentario PSOE regionalista, para los socialistas regionalistas, el interés de la transparencia en los gastos efectuados por el gabinete no es más que la posibilidad de evaluar qué retorno cuantificado tiene. Es decir, nosotros, se dice que se confunde valor y precio, nosotros no preguntamos las cosas por meter el dedo en el ojo al Gobierno, preguntamos las cosas porque el gasto, como en cualquier empresa, y usted tiene una, como en cualquier empresa, el gasto que se ejecute debe tener un retorno cuantificado. Ningún directivo en ninguna empresa podría justificar un gasto concreto si no tuviera un retorno en la cuenta de explotación de su empresa. Por eso digo que será motivo de otra comparecencia, pero me parece interesante que cuando usted reciba esas preguntas por escrito entienda que no lo hacemos con otra afán de saber si hay un retorno sobre el gasto que se realice. No es la anécdota, por tanto, lo que nos interesa, sino la posibilidad de plantear alternativas distintas o incluso aportar soluciones diferentes en ese gasto que se realiza sin entrar a valorar la cuantía del mismo. Yo creo que la transparencia en la información y la acción del Gobierno, que hemos aprobado todos, en una ley que nos obliga a todos, hay que cumplirse. Y si es importante tener principios, no lo es menos ser coherente con los que nos hemos comprometido. Y los diputados de esta Cámara, de los tres grupos, así nos hemos comprometido. Y ustedes son el Gobierno de un grupo parlamentario en esta Cámara. Mire, nuestros objetivos, nuestras metas están en la Extremadura real.
están en el problema de los extremeños y las extremeñas. Tenemos cosas que aportar a la región, tenemos experiencia, tenemos capacidad de trabajo, tenemos compromiso, tenemos cercanía con los ciudadanos y tenemos un líder, Guillermo Fernández Vara, que está dispuesto a tender la mano para sacar adelante a Extremadura como jamás antes hubo en la región. Tenemos que intentar sacar a Extremadura de la depresión en la que se encuentra. Y cada vez que nos busquen para sacar a Extremadura nos encontrarán y ahí nos tendrán. Ese es nuestro ofrecimiento, esa es nuestra disposición y ese es el trabajo que este grupo parlamentario cree que es fundamental para volver a situar a Extremadura donde se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Osuna. Nuevamente tiene la palabra para su turno de dúplica el señor Redondo. Señoría, pues construyamos entre todos un puente ancho y fuerte, lo suficientemente amplio para que todos podamos cruzarlo. Me quedo con sus últimas palabras, que yo creo que son muy importantes. Si usted no está satisfecho, y yo lo puedo entender perfectamente, con la respuesta a las preguntas, miremos las preguntas y seguro que nos podremos entender. Por esa parte, la máxima disposición. Y también por la parte de no entrar en qué se hacía antes, porque no tenemos que entrar ni usted, ni yo, ni nadie. Entremos desde ahora. Salvando eso y hablando de los informes, le digo más. Yo puedo chequear perfectamente la multiplicidad de informes. Usted comprenderá que en este momento, pues a todas las cuestiones que usted me está planteando encima de la mesa, pues no recuerdo exactamente el capitulado de cada uno de esos informes, pero se lo digo. Yo luego le voy a dejar mi contacto informal, lo tiene el oficial, y si quiere además compartir y conocer el contenido de alguno de esos informes, aquí lo tiene encima de la mesa también la propuesta, que yo se la pongo. Así que lo miramos, lo chequeamos y se lo pasamos. Pero sí quiero matizar una cuestión, que creo que es fundamental. Usted ha trabajado en un gabinete. En fin, nosotros no tomamos decisiones. Y usted sabe perfectamente, lo digo porque podemos estirar el lenguaje y podemos hacer recomendaciones. Y hay veces que los informes pueden tener una recomendación, pero corresponde a la dirección política y a un consejo de gobierno tomar la decisión que se estime oportuna. A veces hacemos recomendaciones, muchas veces lo sabe perfectamente, los informes son descriptivos, gráficos. Yo le puedo enseñar algunos y lo podemos ir viendo. Con lo que quitémosle un poquito de trascendencia, porque de verdad no es muy creíble. El Gobierno de Extremadura es muchísima gente con sus propias competencias, con los departamentos, aquí hay 2 directores generales, 2 secretarios generales que me acompañan, es decir, cada uno tiene su competencia. Nuestra función es centralizar la información y en la medida de lo posible convertirla en conocimiento, en el máximo conocimiento posible para todos, pero 2 cuestiones que creo que son fundamentales. En fin, nosotros en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno no tenemos un oráculo donde nos dicen hay que ir por aquí y por allá. No lo tenemos, ni tampoco tenemos el algoritmo del éxito, que creo que es importante apuntarlo. Esto es una labor colectiva y usted me está diciendo la oposición está para ayudar y yo le cojo el guante a su líder, a usted y a todos. Yo no, se lo ha cogido el Consejo de Gobierno entero y lo celebro de veras, lo he dicho hasta en 2 ocasiones en la intervención. Claro que sí, es que Extremadura se construye desde el Gobierno y desde la oposición, desde los grupos parlamentarios, desde todos los poderes de esta región y la sociedad civil. Claro que sí. Entonces tiene toda la razón en ese sentido. Pero es mi misma visión. Lo digo por puntualizar, que creo que es importante. Luego, con esta, al menos desde este marco, en fin, no damos instrucciones al presidente. Yo solo pido que seamos un poquito exquisitos con la concreción y sobre todo con el lenguaje. No. Lo máximo que puede aspirar un asesor es una recomendación, que creo que es importante subrayarlo. Sobre la relación del Gobierno de Extremadura con otras comunidades autónomas, yo no soy la persona competente para poder hablar de este asunto. Sí le puedo dar, como analista, mi opinión. Pues creo que como puede ser en unos momentos de una determinada manera y en otros de otra, y será fruto de la estrategia que desarrolla el Gobierno de Extremadura. Y es natural, no es la primera vez que se desarrollan estrategias individuales porque es bueno. Yo sí le he dicho una cosa, que el modelo del Gobierno de Extremadura actual, que creo que es importante subrayarlo, nuestro modelo de Gobierno de Extremadura tiene que ser propio. Luego tenemos que extraer, le digo más, no solo lo mejor
del resto de comunidades autónomas que tienen mucho que enseñarnos. Nosotros también tenemos mucho que enseñar, de experiencias también de anteriores gobiernos y de este, pero nuestro mercado tiene que ser el mundo. Nosotros no podemos estar constantemente pensando, porque es un error, que las alianzas con otras comunidades autónomas exclusivamente nos van a repercutir a conseguir los objetivos políticos, económicos, institucionales o sociales que nos marquemos, tanto desde el Gobierno como desde la oposición. Eso es mentira. Nuestros intereses se juegan en muchas partes del mundo y en muchas tendencias del mundo. Luego tenemos que estar analizando lo que están haciendo las regiones, y no solo las regiones, sino también las ciudades en el mundo. Esto es muy importante. Muy importante. Fruto de ello, y no exclusivamente de los informes, porque los informes muchas veces lo que vienen es a certificar la dirección política que se quiere marcar por un director general, por ejemplo. Porque a veces es una intuición, usted lo sabe, porque ha trabajado en un gabinete. Yo no le puedo hablar de los resultados políticos del Gobierno porque es una labor colectiva, pero usted, como se puede imaginar, si el mercado es el mundo, las tendencias son el mundo, comprenderá que, por un lado, las exportaciones de Extremadura triplican la media nacional, entre otras cuestiones, porque se está más en el mundo que antes. 70 puntos de venta de alimentos de Extremadura en el exterior y ahora más de 700. Es decir, estos son datos fríos. Pero no es una cuestión del gabinete, insisto, es una dirección política y el gabinete puede ayudar en alguna cuestión, como no puede ser de otra manera, en reducir la burocracia, que es algo que compartimos todos los que estamos aquí. Y como no puede ser de otra manera, cuando usted habla del empleo, y yo creo que hay que hablar del empleo siempre. Entonces, ahora vamos en un trimestre con un descenso del desempleo, pero nosotros, en un ejercicio de honestidad, porque hay que decirlo así, decimos claramente, hasta que haya crecimiento económico, no habrá creación de empleo real, que es la Extremadura real de la que usted está apuntando. Los resultados están ahí. Yo no soy la persona que tenga que venir aquí a plantear unos resultados políticos, porque no es así, usted lo sabe. Esto tiene un nivel mucho mayor. Pero sí podemos debatir y sí podemos analizar, como lo estoy haciendo. Le estoy apuntando 3 pilares que son importantísimos y que ustedes deben de reconocerlos también, porque son pilares objetivos y son resultados del Gobierno de Extremadura. Pero, en fin, nuestra posición es una función consultiva. Consultiva, no es más que eso. Sobre que el gabinete es corresponsable a los objetivos, por supuesto. Ha sido el pilar de su argumentación. Por supuesto que sí, todo el mundo. Todo el mundo. Desde el último personal hasta el primero, hasta el presidente del Gobierno. Claro que sí. Porque usted ha dicho corresponsabilidad. Por supuesto que sí. Todos somos responsables, pero ustedes también, ¿eh? Ustedes también. Por eso ahora hay que aprovechar, como usted estaba finalizando, este clima de entendimiento y diálogo civilizado, como les indicaba, para que entre todos hagamos que esta sea la Extremadura de todos. Pero ustedes también. Ustedes también. Y yo sé que usted opina exactamente lo que opino yo. Sobre un apunte, porque no lo he comentado antes y se ha reiterado. Yo no sé si tengo que venir todos los meses, yo encantado. De verdad, encantado. Y además, si es para cuestiones más concretas, pues mejor, la verdad. Porque es verdad que siempre vengo aquí, hay un objeto de la comparecencia, pero como me gusta debatir con ustedes, pues al final nunca hablamos del objeto de la comparecencia, hablamos de otras cosas. Usted apunta a transparencia, yo creo que es un gran tema. Y yo, si quiere, le apunto otros más. Y seguro que entre todos pues hacemos los 12 meses y yo vengo una vez al mes todos los días, si ustedes quieren, pero es que tengo que venir, primero, porque creo en esto, pero segundo, porque tengo que venir, porque ustedes representan al pueblo extremeño. Yo creo que le he matizado todo lo que usted me ha dicho. Y yo celebro, y quiero reiterarlo, porque nunca está mal volver a recordarlo, que ha sido un clima extraordinario y que, pues, fenomenal. Y si la siguiente es transparencia, pues fenomenal, encantado, vamos a por todas. Muchas gracias, señor Redondo. Para finalizar, por tanto, el turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Partido Popular Extremadura Unida el señor Morales. Le recuerdo que tiene 10 minutos como máximo para su intervención. Gracias, señora presidenta. Bien, ha quedado claro que al señor Redondo le encanta el ajedrez, a Víctor le gusta el póker y a un servidor el fútbol. Creo que en esto de la política yo la comparo, hago muchas veces la comparación con el fútbol. Los diputados o políticos estamos aquí jugando un partido de fútbol y hay momentos en los que te encuentras en la pelota metiendo la cabeza o la patita, mete uno el gol. Al fin y al cabo, pues son jugadas de estrategia que cada uno utiliza en el día a día y allá por donde se encuentre, ¿no?
Lo del señor Osuna hoy con respecto a la convocatoria que tenemos, la verdad que es un batiburrillo de muchas preguntas que entiendo nada tenían que ver con lo que nos traía aquí. Pero, en fin, pensaba que también iba a hablarnos de su afición a algún deporte. Desde luego, lo que sí ha quedado claro en su intervención, señor Redondo, es su profesionalidad para atender al pueblo. Es obvio y es para lo que nosotros entendemos que se ha creado este departamento como algo fundamental y no como, desgraciadamente, en otras ocasiones ocurría, con informes, como usted bien ha dicho, precisos de asesoramiento al político. Los ha existido siempre. O sea, aquí afortunadamente este gabinete se ha puesto, pero no vamos a hablar de los asesores que otros gobiernos tenían aquí, y no ya el número, en cantidad, que yo no sé si asesoraban o no, porque la verdad es que, y no voy a sacar números aquí y datos de lo que desgraciadamente nos habíamos encontrado en este gobierno, pero, en fin, afortunadamente vuelvo a repetir que la profesionalidad creo que se está demostrando muy clara a lo largo de su actuación desde que se creó este departamento. Y también otra de las cosas que para nosotros está muy clara, y lo ha puesto usted de manifiesto en una de las intervenciones ahora mismo, pues es que ahora, afortunadamente, se contestan todas las preguntas que se presentan. Y vuelvo a repetir, no voy a poner datos de lo que desgraciadamente había aquí en el departamento que usted está en estos momentos. Yo entiendo la desesperación de los grupos de la oposición ante un equipo de estas características como usted el que ha presentado, pues con formación, con experiencia y con independencia. Desgraciadamente, sí creo, en lo último que usted ha dicho, que algunos ven que ahí hay un oráculo al que ustedes todos los días le piden opinión para trasladar mediante informe la decisión. La verdad es que el oráculo está llevando por buen camino al Gobierno de Extremadura, y yo ya, pues, para terminar, solo desearles que sigan ustedes así, porque, vuelvo a repetir, vamos por un muy bien camino. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Para finalizar esta comparecencia, el señor Redondo tiene la palabra. Bueno, pues yo simplemente agradecer el clima en el que se ha transcurrido todo. Ahora tendremos la oportunidad también un poco de comentar el postpartido. Y pues estoy dispuesto, como siempre, a debatir a lo que ustedes precisen, y pongámonos de acuerdo, si quieren, además, en los puntos, que de manera informal y de manera oficial. Hay cosas que quizás de manera informal es el cauce más habitual o el más ejecutivo, y de manera oficial pues hay que hacerlo también, como estamos haciéndolo hoy. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente y al equipo de la presidencia que le acompañan esta mañana en esta comisión. Invitarles a continuar con nosotros o bien a abandonar la comisión, porque nosotros continuamos con el orden del día fijado para hoy. Bien, pasamos al punto 3, que es la sustanciación de preguntas con respuesta oral al Gobierno. Sí. Bien, como le decía a su señoría, continuamos con las preguntas con solicitud de respuesta oral. En este caso, con la pregunta 3.1, formulada por don Luis Francisco Sánchez Álvarez, portavoz del Partido Popular Extremadura Unida. Tiene su señoría la palabra por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Doy por formulada la pregunta. Muy bien. Pues para contestar tiene la palabra la directora general del Instituto de la Juventud, doña Rosa Álvarez Fernández. Tiene la palabra. Presidenta, señorías, muy buenos días. Bueno, la campaña de verano 2013 ha convocado 796 plazas, siendo una oferta en la que los jóvenes de la región encuentran un espacio en el que conocer y relacionarse con jóvenes de otras comunidades autónomas u otros países, además de proporcionar a través de los campos de trabajo la oportunidad de acceder a una formación práctica que les beneficie en su vida laboral.
El objetivo de esta propuesta es ofertar a los jóvenes extremeños una alternativa de ocio y tiempo libre en la temporada vacacional. Además, en muchas de las actividades se apuesta por abordar la formación en idiomas, cooperación al desarrollo o arqueología, para que de esta forma los participantes puedan sacar partido a esta actividad. Existen diversos tipos de propuestas: las actividades en Extremadura, conocidas como campamentos, los intercambios con otras comunidades autónomas y los campos de trabajo en Extremadura o en otras regiones e internacionales. Se dividen en dos modalidades diferentes: las actividades en Extremadura para los tramos entre 10 y 17 años y los campos de trabajo para los jóvenes de 18 a 30 años. Concretamente, este año se ponen en marcha 6 campamentos, 7 intercambios, 7 campos de trabajo en Extremadura, 33 campos de trabajo en otras comunidades y 24 campos de trabajo internacionales, entre los que se solicita plaza. Las actividades juveniles ofrecen diversas propuestas como prácticas deportivas, creativas, artísticas, culturales, ambientales, de animación, juegos, excursiones, de formación, etc. Mientras los campos de trabajo son una forma diferente de pasar las vacaciones realizando un trabajo voluntario de interés social. Además, se trata de proponer a los jóvenes una opción más de avanzar en su formación con un elemento práctico que favorezca su mejora de los requisitos necesarios para acceder al mercado laboral de manera óptima. Es una programación que consideramos interesante desde el Instituto de la Juventud. Por ello, pese a la situación actual de crisis, no hemos querido dejar de convocar las plazas, sobre todo por los beneficios que suponen para el colectivo más desfavorecido, como jóvenes pertenecientes a familias con renta bajas, personas con discapacidad o menores tutelados por el Gobierno de Extremadura. Además de estas plazas, es por segundo año consecutivo que se hace un campamento con una entidad colaboradora para 100 jóvenes de toda Extremadura que están en exclusión social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Para su turno de réplica tiene nuevamente la palabra el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Mi pregunta sobre el diseño, organización y actuación prevista de cara a la campaña de verano del 2013 no era otra pregunta que demostrar que no hace falta millones y millones de euros, ni tampoco una consejería, para gestionar un programa tan importante como este. Quería también, con esta pregunta, demostrar que pueden algunos criticar al Instituto de la Juventud, hablando de presupuestos residuales, y, por lo tanto, dejar sin defensa a aquellos que opinan de esta manera, porque si esto es un presupuesto así, ¿cómo es posible que se pueda presentar una oferta como esta? Una oferta accesible para aquellos que tienen dificultades económicas para acceder a los campamentos y los campos de trabajo. Una oferta de calidad, bien planificada a lo largo de los meses de verano, con costes inferiores, en definitiva, un programa con un nivel y una variedad que merecen los jóvenes extremeños. Si hablamos también de variedad, podemos hablar de campos de trabajo, de cine, de arqueología, de educación para el desarrollo o el medio ambiente. Les invito a todos los señores diputados a que miren la página web del Instituto, se informen, se documenten, y porque poca oferta como esta van a encontrar en los diferentes institutos de la juventud de España. Si hablamos también de campamentos de verano para los más pequeños, la variedad y la calidad también es destacable. Actividades de aventura, aprendizaje de inglés desde una vertiente original y enfocada desde la diversión, el senderismo, deporte, ecología, son algunas de las opciones para este verano. Y también podemos hablar de la oportunidad de los intercambios, que ha mencionado también la directora general, que resultan muy enriquecedores para nuestros jóvenes. Conocen otras regiones como el País Vasco, La Rioja, Galicia, a través de actividades de ocio y tiempo libre. Y, por supuesto, también a través de los campos de trabajo. Por eso, desde mi grupo parlamentario, agradecerles su trabajo, su dedicación a que los jóvenes extremeños, en edad de poder participar en estos campos de trabajo y en esta campaña de verano, se puedan beneficiar de ello. Creo que, una vez más, el Gobierno de Monago vuelve a demostrar que trabaja sabiendo que gestiona el dinero del pueblo extremeño. Y hacemos más con menos. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Para su turno de dúplica, nuevamente, la señora directora general, doña Rosa Álvarez, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría.
Sí es cierto que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo se saca un programa tan importante para nuestros jóvenes y tan importante para Extremadura. Se hace, pues bueno, trabajando transversalmente con la Administración, se están llevando a cabo en instalaciones propias del Instituto de la Juventud o incluso con otras consejerías, otras direcciones, como es el caso de la Dirección General de Patrimonio, con la Agencia de Cooperación o incluso con Medio Ambiente, para poner en valor, desde luego, optimizar los recursos con los que nos hemos encontrado, como son esa riqueza patrimonial o medioambiental en Fuentes de León, las cuevas de Fuente de León, o incluso las instalaciones de Cuagos de Yuste pertenecientes a Medio Ambiente. Eso hace que realmente sea posible que podamos sacar adelante esta campaña de verano, tanto con campamentos como con campos de trabajo. Podría hablarle también, es la segunda vez que por año consecutivo se licitan, lo que hace que las entidades estén en igual de condiciones bajo el amparo de la Ley de Contratación, y eso hace también que, pues bueno, se tenga un control exhaustivo del presupuesto. Podría hablar de lo que ha costado, cuánto se licitó, por cuánto se ha adjudicado. Le puedo asegurar que al final lo que pone esto en relieve, y creo que lo venimos manifestando, lo más importante cuando estás al frente de una dirección donde gestionas un presupuesto, lo importante de ese presupuesto es trabajarlo con conciencia, control y respeto, porque hablamos del dinero de los extremeños, y así es como hemos desarrollado y desarrollamos todas y cada una de las actividades del Instituto de la Juventud. Nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doña Rosa. Pasamos, por tanto, a la segunda cuestión, la pregunta 401, formulada por la señora diputada doña Isabel Gil Rosiña, por el Grupo Socialista Regionalista. Tiene su señoría la palabra por 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días a la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura. No pudimos sustanciar esta pregunta en el mes pasado y se la hacemos en este. No es la primera vez que vamos a hablar en esta comisión, también en otras como la Comisión de Empleo y en el propio Pleno de la Cámara, sobre la garantía juvenil, en definitiva, sobre uno de los principales problemas que tenemos en estos momentos en Extremadura, y, por lo tanto, sobre una de las acciones más importantes sobre las que el Gobierno imaginamos que está trabajando, que es atajar el desempleo juvenil, que es el más alto de todas las comunidades autónomas del conjunto del país, el que tenemos en Extremadura. Y en ese sentido, y dada la transversalidad, pero también, sobre todo, dado esa acción principal que usted nos marcó aquí, que iba a realizar su departamento al inicio de la legislatura, que es la cuestión del empleo. Lo primero, el empleo, pues sí nos gustaría saber, en un programa tan importante como la garantía juvenil, qué acciones está desarrollando o qué acciones está trabajando el propio Instituto de la Juventud de Extremadura. Muchísimas gracias, señora diputada. Pues nuevamente, doña Rosa tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, pues como ya le dije prácticamente a la misma pregunta que hoy me plantea y que ya me formuló, Extremadura es una región que ha ido por delante en este sistema de garantía juvenil y ha mantenido diálogo con los diferentes agentes sociales y económicos para establecer una hoja de ruta de trabajo. Se está realizando un trabajo transversal desde todas las áreas del Gobierno de Extremadura, liderado por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, que es quien tiene las competencias de este sistema. Y como ya le dije, desde el Instituto de la Juventud, aparte de estar en distintas mesas de trabajo de forma técnica, también está liderando un proceso y realizando un trabajo de apoyo y recogida de propuestas en los diferentes foros y colectivos, y se emitirá unas conclusiones que servirán pues, para realizar y mejorar y seguir proponiendo actividades que formen parte de proyectos que formen parte de la garantía juvenil. Lo que estamos haciendo es hacer partícipe directamente a los protagonistas y beneficiarios de garantía juvenil, a los jóvenes. Estamos haciendo un proceso donde desde jóvenes que están en escuela-taller, jóvenes que están en desempleados, jóvenes que están en la universidad, tratando con distintos agentes sociales como son las secciones juveniles de los sindicatos, por supuesto de la mano también del Consejo de la Juventud de Extremadura.
Y desde la Consejería de Empleo, como está comprobando, se están impulsando importantes medidas en las que se está primando a los jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Nuevamente tiene la palabra doña Isabel Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Le insisto, como hago en casi todas las comisiones, en la concreción. Le rogaría un poco más de concreción por las acciones que yo le pregunto qué está haciendo el Instituto de la Juventud de Extremadura para no solo poner en marcha la garantía juvenil, sino para garantizar que llegue a 5.000 jóvenes, que es lo que estima la Junta de Extremadura que va a llegar este programa de la garantía juvenil. Mire, yo he preguntado por escrito a la Junta de Extremadura en qué se basa la garantía juvenil, que usted dice que somos pioneros y vamos por delante en Extremadura. Me dice la Junta de Extremadura que en 5 pilares. Y esos 5 pilares yo le pregunto también a la Junta de Extremadura que me diga con cargo a qué partida presupuestaria. Los 5 pilares son todos con cargo a la partida presupuestaria fomento de la contratación por los entes locales. Ahora preguntaré por la ejecución de esos programas para que me cuadren las cuentas, esas cuentas de las que usted hablaba antes en su anterior pregunta. Mire, es muy importante esto de la garantía juvenil. Y por eso no solo hemos preguntado, hemos hecho todas estas cuestiones por escrito a la Junta de Extremadura, estamos tan interesados y traemos una y otra vez a esta comisión esta cuestión. Es importantísimo, aprobamos hace 2 meses en la Comisión de Empleo una propuesta de impulso donde instábamos a la Junta de Extremadura y también, por lo tanto, a su departamento, a elaborar con los sindicatos, la patronal y el Consejo de la Juventud una propuesta de empleo juvenil regional que remitamos al Consejo de Ministros, que remitamos al Gobierno de España, para solicitar del Gobierno de España una atención diferenciada a esta comunidad autónoma en base a algo muy objetivo, que es el dato y la tasa de desempleo juvenil que tiene la región, que es la más alta del país. Creemos que la Junta de Extremadura está haciendo oídos sordos a esa petición que aprueba la Asamblea de Extremadura en la Comisión de Empleo y yo debo reiterarle hoy la necesidad de que la Junta de Extremadura haga eso, como lo reiteró y lo manifestó Guillermo Fernández Vara en el debate del Estado de la región, cuando tendimos esa mano para alcanzar algunos acuerdos, uno de los cuales es el desempleo juvenil, porque es uno de los principales problemas que tenemos. Miren, en Extremadura hay 40.000 jóvenes activos en el mercado laboral. Más de 32.000 están en situación de desempleo, con una tasa de paro que supera el 66% y veremos qué nos dice la próxima EPA del día 25. De ese 66% de tasa de paro juvenil, en torno a 14.000 son titulados superiores, que la Junta de Extremadura no puede quedar fuera de la estrategia de garantía juvenil. Y por estos 14.000 titulados superiores quisiera preguntarle específicamente, porque nos parece que es un auténtico derroche del talento y de la productividad de la región. Nos parece que la cuestión de los titulados superiores que se van de Extremadura hipoteca y lastra seriamente el futuro de la región y el futuro de los extremeños. El desempleo juvenil es un problema estructural que viene arrastrando nuestro país, nuestra región, hace años, señora directora del Instituto, pero sí es significativo el agravamiento que ha sufrido en los últimos 2 años, no como consecuencia del azar, sino como consecuencia de decisiones políticas, no sé si bien informadas o no bien informadas, por parte de las estructuras y los asesores que tengan los gobiernos, tanto de España como del señor Monago, pero yo sí le puedo decir algunas de las razones, que han sido el cumplimiento del déficit como única prioridad absoluta del Gobierno de la Junta de Extremadura, que ha situado los datos del paro como nunca habían estado en la región y nos hacen ser pioneros no en la garantía juvenil, sino en la dramática cifra de desempleo juvenil, la ausencia de unas políticas de estímulo de la economía real y, sobre todo, una reforma laboral que está haciendo imposible que los jóvenes titulados y mejor preparados de nuestra sociedad puedan tener un primer empleo y puedan acceder al mercado laboral. Decía usted, y termino, señora presidenta, que somos pioneros en la puesta en marcha de la garantía juvenil, que somos pioneros y que esta región es pionera en poner en marcha la garantía juvenil. La última reunión que hubo, lo tengo por aquí si no lo he perdido, la última conferencia sectorial de empleo y asuntos sociales que hubo en Madrid, donde se reúnen todas las comunidades autónomas para hablar precisamente de las políticas activas de empleo y de los programas y planes de empleo de cada comunidad autónoma, donde a Extremadura se nos dio 49 millones de euros, ahí se habló y se abordó la garantía juvenil y cómo se tenía que poner en marcha en las distintas comunidades autónomas. Y dice la estrategia de su Gobierno, del Gobierno de Rajoy, que para eso es necesaria la adhesión de las comunidades autónomas
y la firma de un convenio de las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Pues esta diputada, igual que ha preguntado por todas las partidas presupuestarias sobre las que se basan los distintos programas de la garantía juvenil, ha pedido la copia de ese convenio para ver si estamos ante otro titular del Gobierno de Monago o es cierto que estamos siendo los primeros en ensayar la garantía juvenil en nuestro país. Y la Junta de Extremadura me contesta con fecha 5 de julio de este mismo mes que no existe ninguna adhesión ni ningún convenio de la Junta de Extremadura con el Gobierno de España para poner en marcha la garantía juvenil. Y no le digo esto para meterle el dedo en el ojo al Gobierno, porque le insisto en la mano tendida, en la necesidad de que nos pongamos de acuerdo para poner en marcha soluciones que vengan a atajar el desempleo juvenil en nuestra región. Pero no nos hagamos trampas en el solitario. Dígame, señora directora del Instituto, qué está haciendo verdaderamente la Junta de Extremadura para poner en marcha la garantía juvenil y así, entre todos, podamos verdaderamente poner soluciones al principal problema que tiene esta región, que es el paro juvenil. No nos quedemos en el titular, que no es lo importante ser los pioneros, sino que verdaderamente estemos haciendo. Desde luego, convenio no existe. Si se va a firmar en los próximos meses, yo lo celebro, pero actualmente no existe convenio y no podemos dejar pasar la oportunidad de, una vez que hemos acordado y nos hemos puesto de acuerdo en Europa y va a venir un dinero a España importantísimo para atajar el desempleo juvenil, no podemos estar aquí peleándonos y haciéndonos trampas en el solitario. Debemos estar aquí con un diagnóstico de la realidad muy claro y con una propuesta conjunta, que es la que aprobó hace 2 meses la Comisión de Empleo de esta Asamblea, para instar al Gobierno de España a que tenga un trato preferente con una región que es la que más alta tiene la tasa de desempleo juvenil en nuestro país. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Para finalizar el debate de esta cuestión, tiene nuevamente la palabra la señora directora general. Muchas gracias. Lo primero, que en ninguna de sus palabras voy a interpretar que es para meter el dedo a este Gobierno, ni mucho menos, porque confío en la calidad de estas comisiones. Decirle 2 cuestiones. Sobre el convenio, no se puede firmar ningún convenio porque usted sabe, y lo debe saber, que la garantía juvenil todavía no está, hay ciertos detalles que se están discutiendo en la Unión Europea. Entonces, usted lo sabe. ¿Qué lleva garantía juvenil? ¿Qué es garantía juvenil? Sí sabemos el concepto de garantía juvenil. Sí sabemos y sí estamos desarrollando programas dentro de garantía juvenil que incluso se están metiendo dentro del programa de garantía juvenil a nivel nacional como región pionera y que ya han sido presentadas en la Unión Europea y han sido muy bien aceptadas. Porque, como sabrá, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Empresa e Innovación ha estado hace una semana en Bruselas tratando, además, entre otras cuestiones, garantía juvenil. Entonces, no se ha hecho ningún titular hablando, es que queremos, no sé, disfrazar las cosas. Se ha firmado convenio, entonces estaríamos mintiendo, no se ha firmado. Se ha dicho que se tiene que firmar, pero cuando la Unión Europea nos remita a todos los países esos convenios y se firmarán cada comunidad con su Gobierno nacional. Cuando se firme, por supuesto que tendrán copia y será titular y lo podrá usted solicitar, que se le enviará sin ningún tipo de problema, porque este Gobierno lo que sí que no está haciendo es ocultar absolutamente nada. Me preguntaba usted en la cuestión, ¿qué está desarrollando el Instituto de la Juventud? Creo que he sido muy concreta. El Instituto de la Juventud, concretamente, se está encargando de la parte de estar directamente con el joven, de tratar, de escuchar también, porque también tienen mucho que ofrecer. El Consejo de la Juventud ya ha hecho sus propuestas, distintas entidades o entes sociales que en anteriores comisiones se ha dudado de que hayamos estado reunidos. Pues sí, estamos y se está y se mantiene reunión con ellos, y de la misma manera estamos trasladando qué es garantía juvenil a los distintos colectivos de los jóvenes para que ellos también aporten y para tener ese diagnóstico real de nuestra región, como es lógico. Pero que este Gobierno no les está dando la espalda cuando decimos que somos pioneros, porque garantía juvenil lo que al final engloba es una batería de medidas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la situación de un joven que tiene su titulación universitaria que un joven que no tiene estudios, pero que están los dos en paro. Pues a lo mejor las soluciones no son las mismas. Y esos son los programas que desde luego este Gobierno está poniendo en marcha y se está analizando
colectivo por colectivo de juventud. Y cuando te hablo de pioneros, porque bien sabe que tenemos proyectos o medidas o programas que no les gustará o les gustará menos o les gustará más, realmente siempre obtienen una crítica, como es el plan 1825, como son numerosos planes. Lo único que yo, de verdad, señorías, estoy abierta a que trabajemos juntos, a que mejoremos, a que nos instéis, oye, este programa no nos gusta por esto, se pueda mejorar. Yo creo que todos tenemos claro que la oposición y el Gobierno al final estamos para trabajar todos juntos, porque para eso, de una manera u otra, nos elige el pueblo extremeño y para trabajar por Extremadura. Yo creo que nos tiramos el guante, su señoría y yo a su señoría, pero al final nos vamos de aquí sin haber. Yo no tengo ningún problema que maduremos los programas, que maduremos y que mejoremos entre todos, si crees que tienen que ser. Pero tampoco podemos venir aquí que esto sea siempre una crítica absoluta al Gobierno de Extremadura, porque, entre otras cosas, creo que es bastante duro. Hemos estado trabajando en materia de empleo juvenil sin tener un duro europeo, porque los fondos que iban para empleo, cuando llegó este Gobierno, ya estaban agotados, se lo recuerdo. Ahora, claro, estamos todos a expensas de que lleguen los fondos europeos para garantía juvenil. Le puedo asegurar y le digo que desde luego se ha puesto hoy en manifiesto algo muy interesante y que ojalá se hubiese tenido en cuenta muchos años atrás. Y es que hoy se ha dicho que lo importante del gasto es el retorno. Pues efectivamente, así desde luego lo haremos con garantía juvenil, que desde luego el retorno esté en nuestros jóvenes extremeños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Rosa Álvarez. Una vez finalizada su comparecencia, si lo desea, puede permanecer con nosotros en la comisión o bien dejarla. Bien, a la última cuestión del apartado 3, la pregunta 429, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz, de Izquierda Unida, Verdes y tiene su señoría la palabra por tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta. Señor Pedrera, ya hemos preguntado nosotros en esta comisión acerca del papel de su dirección en la crisis, en el conflicto, en los problemas que se están viviendo en la Federación Extremeña de Fútbol. Y debo decir que de las acciones que se han llevado a cabo, yo solo puedo colegir que lo están haciendo ustedes muy mal, desastrosamente mal, que se están equivocando y que están cometiendo algunos errores que no deberían ser aceptables por ninguna fuerza política. Y hablo ya de cómo se han gestionado las elecciones dentro de esa federación, de las cuales la Administración Pública, la Junta de Extremadura, su dirección, debía ser garante de la imparcialidad y de la vigilancia para que todo se llevara a cabo sin ningún problema. Pero eso no ha sido así. En algunos medios de comunicación, por ejemplo en el diario Hoy, se ha publicado distintas noticias acerca de las campañas que se han hecho por parte del Gobierno del señor Monago y por parte del Partido Popular, favoreciendo a uno de los candidatos en liza en una de esas elecciones. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que no me conteste usted que esto son cosas de los medios de comunicación, porque algunos de los correos los he podido ver yo. Y por lo tanto puedo certificar que es cierta esta información que hay encima de la mesa. No es un invento de los periodistas, hay información encima de la mesa. Y entonces, a mí me ha preocupado sobremanera cómo es posible que, siendo la Dirección General la que tenía que garantizar la independencia en la actuación y no inmiscuirse con ninguno de los candidatos, es decir, la Administración Regional no puede tener ningún candidato en liza, y tiene que garantizar que el proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia y sin mayor problema, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho una política de apoyo descarado a uno de ellos, con lo que significa eso, con lo que al final deslegitima todo el proceso e incluso va en detrimento del propio candidato al que ustedes apoyaban? Es decir, ¿por qué se ha dado esa actuación? En segundo lugar, en su momento nosotros le dijimos a usted que debería haberse hecho alguna auditoría en torno a los gastos que han sido cuestionados en la Federación Extremeña de Fútbol por el anterior equipo de gobierno de la misma, y que teníamos interés, puesto que la Administración Pública, la Junta de Extremadura, con dinero de todos los extremeños, ha depositado dinero mediante subvenciones en esa federación. Por lo tanto, estamos hablando de auditar el uso que se ha hecho del dinero público. Usted me contestó que eso era muy caro.
y que su administración estaba por lo del ahorro. Y me gustaría saber, por lo tanto, cuánto ha costado esas elecciones, es decir, los notarios, el equipo que se desplazó, todo lo que se montó y que imagino ha pagado la dirección regional, ¿cuánto ha costado? Lo digo para hacer una comparación acerca de si el proceso final ha resultado más caro que esa auditoría que nosotros pedíamos desde el principio. Por lo tanto, yo le formulo esta pregunta al objeto de aclarar cómo ha sido la gestión económica de su dirección en torno a la problemática que se ha vivido en la Federación Extremeña de Fútbol y, en segundo lugar, para que me aclare o desmienta, si se lo considera, esas informaciones, y repito que yo he tenido la oportunidad de ver mucha de esa documentación, en las cuales hay una clara intervención del Partido Popular y del Gobierno de Extremadura a favor de uno de los candidatos y que pondría, por lo tanto, en cuestionamiento el resultado de esas elecciones, puesto que ustedes no han actuado como árbitro, sino como uno de los hinchas de la parte que se enfrentaba en ese juego. Muchísimas gracias, señor diputado. Para contestar tiene la palabra el director general de Deportes, don Antonio Pedrera Leo. Le recuerdo que tiene 10 minutos para contestar a esta pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Una vez más, vuelvo a comparecer para responder a una pregunta similar, por no decir igual a la que respondí en el mes de mayo. El contenido será similar a esa última pregunta con una diferencia, que ya tenemos fecha en la que va a salir elegido un presidente para la Federación Extremeña de Fútbol. Mañana terminará un proceso electoral en el que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Extremadura tuvo que intervenir y tomar medidas en un organismo ajeno a nuestra gestión, pero que ante los problemas surgidos no vimos otra actuación que actuar. Como ya le dije, desde la Dirección General hemos estado muy encima de un proceso en el que la desinformación y las acusaciones sin prueba alguna han tenido un protagonismo excesivo. Esto ha provocado también la dilatación de un proceso que ya tendría que haber concluido hace un tiempo, pero que parece que por parte de algunos no querían que eso ocurriera. No me pregunten por qué, pero hemos tenido que intervenir para acelerar un proceso que ya se estaba extendiendo en exceso. También ha sido por eso. Se han marcado los tiempos que se han considerado oportunos y se han agotado los plazos legales para intentar solucionar un problema que viene de atrás y que veíamos que no se estaba solucionando de manera independiente, lo que era nuestra intención, independencia de la Federación en todos los sentidos. Que el fútbol sea el que decidiera a todos los niveles y en esa línea es en la que hemos trabajado. Ante esta situación, la Dirección General de Deportes decide nombrar una Junta Electoral para que vele por la legalidad y no suceda ningún tipo de irregularidad en el proceso electoral como sucedió en la primera votación y que también es culpable de la situación a la que hemos llegado, como ya le dije en mi anterior comparecencia. Ciñéndome a la pregunta, me he querido referir solo al proceso electoral, porque el resto ya se lo conté la otra vez. Y una muestra de que se han hecho las cosas bien es que se han conseguido cumplir con los plazos marcados desde el nombramiento de esa Junta Electoral, que le comentaba, y que mañana habrá un presidente electo para la Federación Extremeña de Fútbol. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Antonio. Para su turno de réplica tiene nuevamente la palabra don Víctor Casco. Me temo, señor Pedrera, que usted no me ha respondido a las dos preguntas claras y evidentes, concisas, que yo he formulado aquí. Una, ¿ha habido una intervención por parte de la Dirección General de Deporte o del Partido Popular, que es el partido que sustenta al Gobierno, a favor de unos candidatos? Es decir, ¿me puede usted aquí desmentir alguno de esos correos electrónicos que han podido circular? ¿Puede usted decir que son falsos, que no es cierto que se haya avalado a ningún candidato, que no ha habido intervención de los ayuntamientos en favor de ninguno de esos candidatos, que la actitud de la Administración regional ha sido la de velar con absoluta independencia porque el proceso fuera legal y todas las partes tuvieran igualdad de oportunidades? Es decir, yo quiero que me conteste eso, si esa información que se ha publicado y que hemos podido ver es falsa o, por el contrario, sí ha habido una intervención clara por parte de su Gobierno o del partido que sustenta su Gobierno en favor de uno de los candidatos. Y lo segundo, ¿cuánto ha costado? ¿Cuánto dinero le ha costado a la Administración regional la gestión de la Junta en esa federación? Es decir,
el proceso electoral en sí, los notarios que se han desplazado, cuánto ha costado a su administración. Nosotros queremos saber eso. Ya le advierto que si en su segunda respuesta me vuelve usted a insistir en generalidades y no desciende a contestar las dos cosas evidentes que le he preguntado, si ha habido intervención a favor de un candidato y cuánto ha costado el proceso, pues tendremos oportunidad de seguir discutiendo al hilo de comparecencias que se van a pedir a continuación. Esta fuerza política también, si es necesario, le hará comparecer a usted, hará comparecer a los candidatos que se han presentado y a quien sea necesario para despejar esas dudas. Pero ha habido acusaciones relativamente graves en torno a este asunto, a usted no se le puede escapar, y yo lo que necesito, en primer momento, yo no voy a juzgar si son verdad o mentira, por decir que he visto, pero no voy a decir si es una falsificación o no. Pero en todo caso, como ha habido graves acusaciones, yo lo que quiero aquí es un desmentido rotundo de esas acusaciones, o por el contrario, si son ciertas, que se explique a la opinión pública y a este diputado por qué se ha actuado así. Muchísimas gracias, señor diputado. Para su turno de dúplica y finalizar este debate, tiene nuevamente la palabra don Antonio Pedrera León. Bueno, gracias, señora presidenta. Yo esta mañana he descubierto que usted es un amante del póker. La verdad es que no me sorprende y lo que no me pega es que sea un amante del fútbol. No se lo digo con ninguna... No, sí, de verdad, sí. Por eso le agradezco, de verdad se lo digo, el interés que ha mostrado desde el primer momento por todo lo que está llevando, lo que está conllevando este proceso en la Federación Extremeña de Fútbol. Ya le dije yo aquí la primera vez que igual que usted, aun no gustándole el fútbol, quiere lo mejor para el fútbol en Extremadura, igual que este director que los habla, le aseguro que hay gente en esta comunidad que no es eso lo que busca. No es eso lo que busca. Quieren el bien del fútbol, pero de una forma indirecta, ¿no? Y por eso se está velando desde esta Dirección General para que el proceso electoral esté siendo lo más legal, estricto y objetivo posible. Y yo le aseguro que nunca ha habido un proceso a una federación aquí en Extremadura tan legal y tan estricto como está siendo este proceso de la Federación Extremeña de Fútbol. De esta forma, quiero ponerle algún ejemplo que ya cuando usted quiera, yo vengo aquí, le doy las cuentas de lo que nos va a costar todo este proceso y más datos y cosas, ¿no?, que se tienen que saber, que yo creo que tienen que saberse por lo menos en esta sala. Si el día del proceso, el día de las votaciones se alargó, que eso quizás sea por donde usted iba tanto, es porque una de las personas de una de las candidaturas se tiró 4 horas y media votando, con la intención de que no pudieran votar las otras partes, después de haber echado con 12, 13 matones a la otra parte, a la otra candidatura, para evitar sus votaciones. Yo creo que eso ya dice mucho de lo que ha sido este proceso electoral y todos los problemas que ha habido. Ya se lo dije la otra vez, que usted solo se había reunido con unas partes y entonces tenía información sesgada, sí, porque lo recogió el periódico Extremadura y yo creo que... bueno, entonces... Señorías, no hagan debate. Me refiero que no intervenga, está en su turno de fijación de posiciones sí. Y le ruego que... pero bueno, sí. Entonces ya se lo dije en su día, que quizás solo tuviera información. Yo me he reunido con las dos partes, he escuchado a las dos partes, he tenido todas las cosas, pero este proceso se están llevando, está habiendo amenazas, se están viendo coacciones, se están haciendo difamaciones, no solo a esta dirección, sino a los distintos sectores que intervienen en el bien del fútbol extremeño. Y eso es lo que se ha evitado desde esta Dirección General de Deportes en un proceso, y eso se lo garantizo, lo más limpio y lo más objetivo posible. Y otra cosa también que quería decirle, quizás el problema... Yo vengo a responder la pregunta que usted me formuló. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura ante el conflicto que se vive en las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol? Y creo, de verdad se lo digo sinceramente, señor Casco, que le he contestado, yo creo que con la claridad que este tema necesita. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos comparecientes, a la directora general del Instituto de la Juventud y al director general de Deportes. Una vez finalizada su comparecencia pueden abandonar la comisión y nosotros continuamos con el orden del día. Muchas gracias.
Bien, continuamos con el cuarto punto y último en este orden del día sobre solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. En este caso tiene la palabra doña Fernanda Ávila Núñez por el Grupo Socialista Regionalista para fijar la solicitud de comparecencia. Gracias, señora presidenta. Hace muchos meses, y como hemos podido comprobar en la anterior pregunta, empezamos a vivir la incertidumbre y la problemática que se generó en la Federación Extremeña de Fútbol. Hemos dejado un margen de tiempo importante y suficiente para que la Dirección General de Deporte gestionase. En aras de conocer de primera mano y por parte del Director General de Deporte, y para que tengamos más tiempo para explicar detenidamente, ya que en una pregunta no hay tiempo suficiente, solicitamos la comparecencia del Director General de Deporte. Una comparecencia que esperemos sea apoyada por los demás grupos parlamentarios y una comparecencia que llegará en septiembre, se sustanciará en septiembre, una vez que ya mañana conoceremos el nuevo presidente de la Federación, y también será el momento en el que el director general, a lo largo del verano, mantendrá reuniones con las distintas federaciones deportivas y, en concreto, con la de fútbol, y podremos saber cuál será el trabajo que se marcará para el inicio de la nueva temporada y todo lo que realizará, en concreto, la Federación Extremeña de Fútbol. Por eso, este grupo parlamentario presenta en el mes de julio para sustanciar en el mes de septiembre esta comparecencia en aras de, como decía anteriormente, de saber de primera mano por parte del Director General de Deportes toda la explicación y toda la información necesaria en relación a este tema. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señora diputada. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios, grupos políticos. En este caso, Izquierda Unida, Verde Sí. Tiene la palabra don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos completamente de acuerdo con la petición de comparecencia. Creo que no se han aclarado muchas de las dudas, incertidumbres y sombras que pesan sobre el proceso y, por lo tanto, será una buena oportunidad, y ya habrá finalizado el proceso, de ahondar en esa información y que se aclaren algunas de las cuestiones que están puestas encima de la mesa. Por lo tanto, apoyaremos la petición. Pues muchísimas gracias. Finalmente, al turno del Grupo Partido Popular Extremadura Unida, señor Sánchez tiene la palabra. Señora presidenta, mi grupo parlamentario también, como es habitual, apoyará la comparecencia del director general para traer y dar luz sobre todas las dudas que tengan los compañeros de los diferentes grupos parlamentarios. Tiene esta presidencia que, por unanimidad de los grupos y miembros presentes, queda aprobada esta solicitud de comparecencia. Finalmente, desearle a todas sus señorías feliz verano y mejor descanso. Así que hasta el siguiente periodo de sesiones. Se levanta la sesión.